El día de hoy vamos a hablar sobre la anatomía de las vías respiratorias. Entonces, el aparato respiratorio está formado, básicamente, las estructuras que lo componen son la nariz, por ahí empieza el sistema respiratorio, después la faringe, después la laringe, seguimos con la tráquea, luego los bronquios, abajo o después de los bronquios tenemos a los bronquiolos, posteriormente a los alveolos. Cada una de estas partes va a tener más particularidades. Una forma muy clásica de dividir al sistema respiratorio es en vías respiratorias altas, que serían la nariz y la faringe, y en vías respiratorias bajas, que serían a partir de la laringe todas las estructuras que siguen. Entonces, decíamos hace un momento que una forma de clasificar las vías respiratorias es en vías respiratorias altas y en vías respiratorias bajas, pero no es la única forma de dividir al sistema respiratorio. También tenemos otra manera que es dividirlo en una zona de conducción y en una zona respiratoria. La zona respiratoria estaría formada básicamente por las estructuras en las cuales se lleva a cabo el intercambio gaseoso. Es decir, la zona de conducción solo conduce, solo lleva el aire, pero en la zona respiratoria se lleva a cabo el intercambio gaseoso. ¿Qué partes son de la zona respiratoria? Los bronquiolos respiratorios, los conductos y sacos alveolares y por supuesto los alveolos. Todo lo demás corresponde a zona de conducción. Bueno, ahora vamos a hablar de la estructura en la que comienza el sistema respiratorio. Nos referimos a la nariz, a esta estructura que tiene muchas formas, que protruye de la cara y que es donde va a iniciar todo el proceso del sistema respiratorio. Bueno, cosas importantes que saber de la nariz. Lo primero es que está formada por huesos y cartílagos principalmente, aunque también está formada por piel y por músculos. ¿Cuáles son los huesos importantes? El frontal, los nasales y los maxilares. Y los cartílagos, tenemos tres tipos de cartílagos importantes: el tabique nasal, los cartílagos nasales laterales y los cartílagos alares, que hay mayores y menores. Y como les decía, pues también hay músculo y piel que forma la nariz. Aquí vemos una nariz. Hay diferentes formas y tamaños de nariz. Los orificios que se encuentran en la entrada de la nariz se llaman narinas. Hay narina derecha y hay narina izquierda. Y las narinas van a ser el paso para el vestíbulo, la primera porción de la nariz, y que después se va a continuar con la cavidad nasal. Hay cavidad nasal derecha y hay cavidad nasal izquierda dividida por un tabique. Tres cosas a destacar en esta imagen. Primero, las vibrisas, que son esos vellos que se encuentran en la entrada de la nariz. Y también que el vestíbulo está revestido de piel. Fíjate cómo esa parte en morado que estoy dibujando es piel, pero después, ya más adentro en la cavidad nasal, encontramos mucosa. Esta imagen es para que veas un poquito los huesos y cartílagos que forman a la nariz. En el nacimiento de la nariz podemos ver a los huesos nasales. No son los únicos huesos que forman a la nariz. También acuérdate de los cartílagos, como el cartílago del tabique nasal, los nasales laterales y los alares mayores y menores. Acuérdate que el piso de la nariz es el techo de la boca. Bueno, revisemos ahora la nariz en su interior y las otras estructuras hacia atrás. La cavidad nasal podría ser como un tubo grande por el cual pasa el aire, pero en realidad este tubo está dividido en dos, ¿no? En un tubo derecho y en un tubo izquierdo, y entonces por eso vamos a tener una cavidad derecha y una cavidad izquierda, porque hay un tabique entre estos dos huecos que están en la nariz. A la entrada, recuerda que estos orificios se llaman narinas, obviamente también hay una narina derecha y una izquierda, y hacia atrás están los orificios de la salida de las cavidades nasales. Estos orificios se llaman coanas. Hay una coana derecha y una coana izquierda. Ahora vamos a ver una imagen de la cavidad nasal. Ahí te estoy poniendo en rojo, te estoy marcando que la cavidad nasal está revestida por un epitelio que se llama epitelio respiratorio. Casi toda la cavidad nasal está revestida por este epitelio, que es cilíndrico, pseudoestratificado,
con células caliciformes que se encargan de producir moco. Pero hay una pequeña porción que ahí le estoy poniendo en morado, que es el epitelio olfatorio. El epitelio olfatorio, que es muy chiquito, es el que se va a encargar de que nosotros tengamos la función del olfato. Otras estructuras que podemos encontrar en la cavidad nasal son los cornetes. En cada cavidad nasal hay cornete superior, cornete medio y cornete inferior. También se llaman turbinas y su objetivo es hacer que el aire entre de forma turbulenta para que le dé más tiempo de calentarse, filtrarse y humedecerse en la nariz. En la imagen 2 vemos unos cornetes edematizados. En la imagen número 3 vamos a ver un corte anatómico de los cornetes y en la imagen número 4 vemos una tomografía de los cornetes. Y bueno, hay que recordar que la nariz también tiene su irrigación y la irrigación de la nariz es muy abundante. Llegan arterias de todos lados, pero lo importante aquí es ver cómo confluyen todas esas arterias que vienen de diferentes partes del cuerpo en una sección, en un área, en un triángulo, en un plexo que se llama plexo de Kieselbach. Ese plexo o triángulo de Kieselbach es muy importante porque ahí es donde ocurren la mayoría de los sangrados de la nariz. Los sangrados de la nariz se llaman epistaxis y la causa número 1 de epistaxis es trauma. Bueno, ya para terminar con la nariz vamos a hablar de estructuras asociadas a la nariz. La nariz se comunica con otras estructuras, por ejemplo con los senos paranasales. Los senos paranasales son huecos que existen en huesos del cráneo. ¿Qué huesos tienen estos huecos o estos senos? Los huesos frontales, maxilares, esfenoidales y etmoidales. Estos senos van a producir moco y se van a comunicar con la nariz a través de conductos. También los ojos se van a conectar con la nariz a través del conducto nasolagrimal que va a drenar la lágrima que viene desde nuestro ojo. Bueno, ahora vamos a hablar de la siguiente estructura. Después de la nariz nosotros vamos a tener un tubo o un conducto que se llama faringe. La faringe es lo que la gente conoce regularmente como garganta. La faringe es este tubo que empieza en la nariz y esa porción se le conoce como nasofaringe. Después tenemos la siguiente porción se le conoce como orofaringe y es una porción de la faringe que también se comunica con la boca. Y finalmente lo más inferior sería la laringofaringe. Vamos a ver cada una de estas partes. La nasofaringe tiene otras estructuras importantes como las adenoides, pero también tiene unos conductos que comunican con el oído. Estos conductos se les conoce como tubas de Eustaquio. Las tubas de Eustaquio van a ser muy importantes porque regulan la presión. ¿Alguna vez se te han tapado los oídos cuando viajas? Bueno, esto tiene que ver con estos conductos que no están haciendo bien su trabajo. Muy bien. Ahora, recuerda que en la nasofaringe vamos a tener un tipo de tejido que es el tejido epitelial pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, y que estos cilios van a moverse en dirección hacia la orofaringe. Ahora, la orofaringe va a tener también estructuras muy importantes. ¿Qué estructuras tiene la orofaringe? La orofaringe tiene las amígdalas palatinas y las amígdalas linguales, que son también porciones del tejido linfoide que ayudan a nuestra protección. Fíjate cómo la orofaringe se comunica con la boca. Por eso el epitelio de aquí es un epitelio plano estratificado, no queratinizado, para resistir las agresiones. La última porción de la faringe es la laringofaringe, que posterior a esta se va a dividir o va a dar origen a la laringe y al esófago. El epitelio que tiene la laringofaringe es el mismo epitelio que tiene la orofaringe.